Les anunciaba entre semana, estamos iniciando una breve serie acerca de las doctrinas de la gracia. Después de los casi 3 años en el Evangelio de Juan, vamos a tener unas pequeñas pausas antes de volver a estudiar un libro de las Escrituras, y vamos a aprovechar para estudiar entonces las doctrinas de la gracia y luego el fruto del Espíritu Santo. Entonces, este material de las doctrinas de la gracia también ya las estudiamos, de hecho, hace ya varios años en este mismo estudio, pero bueno, gracias al Señor se han añadido más personas, no solamente al estudio, sino también a la congregación, y como tal, pues no se ha vuelto a tener esa oportunidad de repasar las doctrinas de la gracia como tal. Ahora, en muchos casos es posible que algunos de los que nos llegan a visitar ya precisamente hayan visto alguna serie, ¿verdad?, de las que hay de otros hermanos, y empiezan a escuchar estos conceptos de depravación total, de expiación limitada, de elección incondicional, y vienen a conocer entonces esto del tulip, del calvinismo. Pero creo que es un estudio que nos será de mucho provecho por varias razones. En primer lugar, porque con el paso del tiempo vemos que el Señor no solamente nos afirma en aquello que Él nos ha mostrado, sino que nos va dando también un mayor entendimiento que nos permite apreciar aún mejor por qué es que estas doctrinas en efecto no son un sistema humano, sino que están en el corazón mismo de las Escrituras, y que es a través de ellas que nosotros podemos apreciar aún mejor esa obra de la salvación y el mensaje del Evangelio. El material como tal es de un libro que se llama Sí, Jesús. Esa frase, cada letra, así como en inglés existe el tulip, el Sí, Jesús en español de este autor, busca entonces resumir para nosotros una de las doctrinas. Lo que me gusta del material es que se estudia más que los 5 puntos del calvinismo, ¿verdad? Los famosos 5 puntos, para incluir también otras. Por ejemplo, la primera S está para la soberanía de Dios, y es lo que vamos a estar estudiando por estos viernes, la soberanía de Dios. Luego la I viene para incapacidad total, por ejemplo. Y así entonces sucesivamente iremos viendo que además de los llamados 5 puntos del calvinismo, ¿verdad?, donde tenemos depravación total, elección incondicional, expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos, vamos a ver entonces la soberanía de Dios, vamos a ver también la unidad de los creyentes y el tema de los pactos. Y que es aquí donde sí hago la nota desde ya. Él es un autor presbiteriano, entonces el tema de los pactos lo vamos a estudiar nosotros por nuestra cuenta. Muy bien. Entonces, la soberanía de Dios. Escuchaba en estos días una breve sesión del ya fallecido R.C. Sproul, una serie ya que tenía esos años, ¿verdad?, porque él se ve bastante joven, y él contaba la anécdota que hizo la siguiente pregunta a los estudiantes de seminario. Él empezó leyendo la declaración de la Confesión de Westminster, en nuestro caso, digamos, la Confesión Bautista de Fe de Londres, que estamos, el párrafo es prácticamente el mismo, donde dice que Dios ha decretado todas las cosas, en capítulo 3. Entonces, él hace la pregunta: ¿cuántos de ustedes creen esto? Él dice que como un 70% de la clase levantó la mano. Ahora él dice, esto lo pregunté en un seminario presbiteriano, es decir, la Confesión de Westminster, en el caso para ellos, no era algo desconocido, eso tenían que haberlo escuchado posiblemente en sus hogares, ¿verdad?, con sus padres, muchos de ellos. Él diría, estarían en esta tradición agustiniana, es decir, los nombres de Agustín, de Calvino, confesión de fe, todo eso no debería ser extraño para ellos, mucho menos el escuchar acerca de los decretos de Dios y de un Dios soberano. Entonces, igual es un buen número. Yo diría que yo hubiera esperado aún más de lo que él dice, ¿verdad? Pero dice, como un 70% de la clase levantó las manos. Luego entonces hizo la pregunta. Estoy quedándome con la anécdota. Antes de hacer la pregunta de cuántos creían esa declaración, él preguntó, ¿cuántos creen en Dios? 100% de las manos levantadas. Luego lee la declaración, 70%. Entonces, él dice,
no se lo tomen a mal, no voy a tomar recriminaciones contra ustedes, el 30% que no levantó sus manos, de que no estaban de acuerdo con la declaración de la confesión de fe. Pero él dice, yo hubiera esperado, o me sorprende, que estos mismos que no levantaron la mano, de que no estaban de acuerdo con que Dios ha decretado todas las cosas, no la hayan levantado cuando hice la pregunta si eran ateos. Porque para Sproul, y estoy de acuerdo con eso que él está diciendo, es que la afirmación de que Dios es soberano, estamos hablando nosotros del aspecto más básico del entendimiento acerca de quién es Dios. Y sin embargo, en muchas congregaciones no afirman que Dios es soberano, absoluto sobre todas las cosas. En el caso del autor, de donde tenemos pues esta separación con este acróstico de sí Jesús, él dice que la doctrina de la soberanía de Dios es tan básica a la cristiandad bíblica que sin ella nuestra fe apenas vale el nombre de cristiana. Apenas. Ahora, ¿por qué esas afirmaciones? Podría decir alguno, pero suenan muy drásticos. Pero es que uno tiene que empezar a considerar bien, bueno, ¿qué entendemos nosotros por soberanía? ¿Qué es lo que nosotros entendemos porque Dios es soberano? Una definición sencilla, de pocas palabras, que uno puede memorizar. Bueno, que Dios es soberano significa que Él tiene control sobre todo. Particularmente, para mí la definición más clara la tenemos en el Salmo 115:3, un versículo fácil de memorizar, que usted puede responderle a cualquiera. ¿Qué quiere decir usted con que Dios es soberano? Lo siguiente, que nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. O como podemos leer en otras versiones, hace todo lo que quiere. Eso es la soberanía de Dios. Él está en los cielos y hace todo lo que quiere. Es aquí entonces donde debemos reconocer que si no creemos en que Dios no solamente tiene el poder, sino que en efecto hace todo lo que quiere, entonces ¿en cuál Dios hemos creído? Es una doctrina, diría el autor, descuidada. Diría Sproul, es que es tan básica esta afirmación que no nos distingue a nosotros. Él dice, afirmar que Dios es soberano no es que nos distingue como calvinistas, como presbiterianos, como bautistas reformados. Dice, es que ni siquiera nos distingue a nosotros de otras religiones, del judaísmo, de los musulmanes. Dice, es lo que apenas nos distingue a nosotros de ser un teísta, de ser un ateo. Esas afirmaciones de la Escritura son sumamente claras. ¿Qué cantábamos nosotros ahora literalmente el Salmo 97? Jehová reina. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y el Salmo 135 hace eco de estas mismas palabras. Salmo 135, versículo 6 dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¿En dónde? En los cielos, y en la tierra, y en los mares, y en todos los abismos. La soberanía de Dios es el único cimiento para una fe sólida. Todo lo demás va a fracasar. Porque ¿qué seguridad tendríamos nosotros de que Dios en efecto tiene todo poder para llevar a cabo lo que Él ha prometido en las Escrituras si existiera tan solo una molécula que no estuviera en el control de Dios? Y también, de hecho, escuchando esta misma sesión de Sproul, él la recuerda, esta retaíla yo la había leído hace muchos años, quizás también ustedes la conozcan, de que habla que por culpa de un clavo se perdió una herradura, por culpa de una herradura se perdió un caballo, por culpa de un caballo se perdió un caballero, por culpa de un caballero se perdió la guerra, por perder una guerra se perdió un reino.
Es como que todo va desencadenando en más y más factores. En el mundo, ¿verdad? Sin la noción de Dios, yo no la he visto, ¿verdad? Por aquello de que no sé qué pueda tener esa película, solamente sé que en la universidad muchos hablaban de ella, del efecto mariposa. Como que algo pequeñito en cualquier otra parte podía desencadenar. Ahora, solamente sé que eso era el ejemplo famoso de lo que hablaban. Les digo porque yo hago la salvedad, no sé qué más podía tener eso. Pero, ¿de qué es lo que la gente reconoce? Que efectos o eventos en apariencia inofensivos pueden desencadenar en cosas más grandes. E ignoramos los efectos que puedan tener. Pero para nuestro Dios, nada de eso lo toma por sorpresa, porque Él está en absoluto control de todo. Todo lo que quiere, hace. Es que no podría hacer todo lo que quisiera si algo se le podría salir de control. De nuevo, recordemos que es nuestra experiencia como criaturas finitas, falibles. Nosotros hacemos muchos planes, pero la mínima cosa nos lo trae abajo. ¿A qué hora? Sí, ya voy para allá, se estalló la llanta. Sí, ya voy para allá, el GPS me mandó por otra calle. Sí, ya voy para allá, me empecé a sentir mal. Ninguno de nosotros puede decir que hace todo lo que quiere. Quien lo diga simplemente es arrogante, es orgulloso. Nadie manda en mi vida, yo hago todo lo que quiero. No, solo hay uno, es Jehová, el Dios soberano en las Escrituras. Todo lo que ocurre ciertamente por decreto divino. Pero ¿por qué afirmamos nosotros que esta afirmación es tan básica? Que Roger Smalling dice que es apenas podríamos hablar de cristiandad si no afirmamos que Dios es soberano. O más radicalmente, como Sproul dice, es que es lo que apenas lo distingue a usted de no ser ateo. Bueno, unas razones. Solo un Dios soberano puede garantizar sus promesas, como les decía. Es que si Dios no está en control de todas las cosas, ¿qué garantía tenemos nosotros de que la vida eterna que Él ha prometido en el Señor Jesucristo, en efecto, la podrá cumplir? ¿Cómo sabemos de que no vendrá el día en donde Satanás simplemente arme una revuelta que Dios no pudiera controlar? O que todo el mundo se uniera contra Él. Pero sabemos que esas cosas no van a frustrar los planes del Señor. Digo, lo sabemos cuando en efecto vamos a las Escrituras y vemos que nada ocurre fuera del consejo de Dios. Si Dios no fuera soberano, ¿qué deberíamos pensar nosotros de todo lo que acontece en nuestra vida? Esto que está pasando, esta prueba, esta tribulación, pero no solamente pensemos en esas circunstancias adversas, pensemos también en las bondades del Señor. Me dio la sanidad, me ha concedido hijos, me ha dado un esposo, una esposa. ¿Puedo realmente dar gracias a Dios? ¿Cómo sé que eso fue obra de Dios y no fue casualidad? Es lo que le da sentido. No necesariamente, y en efecto no es el caso usual, de que nosotros tengamos esa revelación expresa de por qué el Señor permite cada cosa en nuestras vidas. Pero en el panorama más grande, puedo tener el gran consuelo de que sé de que si algo me pasa, Dios está ahí. Eso ha sido su voluntad y descanso en ella, porque es sabia, justa, perfecta y buena. Pero si no fuera así, Señor, esto que me está ocurriendo, ¿no pudiste hacer algo para evitarlo? Tendría cuestionamientos constantes en todo momento. Porque si Él no tiene todo poder, significa que Él está entonces en una lucha contra las circunstancias para que no le acontezca algo más a mi hijo amado. Pero eso no es el caso. Aún los eventos mismos en la vida de Jesús se nos dice que todo ocurrió según el anticipado consejo y determinado conocimiento de Dios, como Pedro predicó en el día de Pentecostés.
Ya llegaremos a estos pasajes, hoy no. Estamos en la introducción a la soberanía de Dios. Y de hecho me quedo pensando, yo dije breve serie. Yo sé que esto no, posiblemente no terminemos el año, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. La soberanía de Dios es la única base para darle la gloria a Él. Porque si no fuera así, no sería entonces Él el autor de todas las cosas. ¿Por qué le vamos a dar toda la gloria a Dios si hay cosas que ocurren que Él no mandó? ¿Por qué le vamos a dar la gloria a alguien que no se la merece? No, es que esto no fue obra tuya, Señor. Es que hasta uno se queda pensando, o sea, ¿quién hablaría de esa forma? No lo decimos con esas palabras, pero esas serían las implicaciones si no reconocemos que la Biblia nos muestra a este Dios entronado, Rey de todo, cuya voluntad se hace siempre perfectamente. Es también la base para la oración. ¿Para qué orar a un Dios que no es soberano? Ya vendrá un momento para nosotros considerar también este aspecto de la oración, porque una de las preguntas más comunes, y yo sé que algunos han tenido, están estudiando el tema de la soberanía de Dios, de los decretos. Nada ocurre que Dios no haya mandado, entonces ¿para qué oro? Si siempre ocurre lo que Dios ha dicho. Escuchaba a otro hombre del Señor, su nombre es Richard Pratt, y él confrontaba bastante a muchos de los que nos llamamos calvinistas y reformados con lo siguiente. Él dice: yo me atrevería a asegurar que muchos oraban mucho más antes de ser calvinistas, y que ahora, si acaso, tienen vida de oración. ¿Cómo puede ser eso? Si ahora nosotros, conociendo que Dios es soberano, tenemos más bien la razón por la cual la oración tiene todo sentido. Ora a un Dios que está en control de todo. Pero parece que en nuestro razonamiento empezamos a desconectarnos y a enfatizar de tal manera de que ocurre todo lo que Dios ha decretado, como si eso anulara el hecho de que Él nos ha mandado a orar. Y de que uno oraba con la convicción de que Dios escucha la oración de su pueblo. Y de que la oración del justo puede mucho. Eso también tendremos el momento para analizar. ¿Está nuestra vida de oración más bien mostrando que estamos tomando la soberanía de Dios como un pretexto para justificar nuestras pobres vidas de oración? Pero no. La oración tiene todo sentido, porque si Dios no tuviera control, ¿para qué le oro? Era como, también algunos habrán escuchado esta ilustración en otras ocasiones, pero hay quienes dicen, ¿verdad? Todo arminiano es un calvinista cuando ora. Porque ¿quién ora diciendo: Señor, haz todo lo que puedas para salvarlo? Pero bueno, sabemos que si el hombre quiere. ¿Quién ora así? No, Señor, sálvalo por tu misericordia. Ten compasión de este familiar, de este amigo. Pero de nuevo, si sabemos que Dios es soberano en la salvación de los hombres, ¿por qué no oramos con mayor intensidad por esos seres que decimos amar? Otro aspecto que nos dejan estos pasajes claros: la soberanía de Dios es absoluta. Hace todo lo que quiere en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hablar de soberano parcial no tendría sentido, dice Smolin. Hablamos de soberanía absoluta para enfatizar el hecho de que es que Dios es soberano sobre todo, pero estrictamente hablando es redundante, porque de nuevo, si tuviera un límite ya Dios no sería soberano. Es como cuando uno le enseñaban en la escuela, ¿verdad?, acerca de los límites marítimos. No me acuerdo de las dimensiones, ¿verdad? Ustedes más o menos podrán recordar que había un aspecto del mar, el mar territorial era, ese es el que es más cerca, ¿verdad? El que supone que el país ahí es soberano, ¿verdad? Usted no puede pasar por mis aguas. Pero después hay una extensión, esa sí ya se me olvidó el nombre. Patrimonial. Está muy bien. Entonces, en esas hay cierta, para decir de que un territorio todavía le puede pertenecer, pero sobre esas aguas entiendo que no es la misma soberanía, ¿verdad?
Pero ven, o sea, es un lenguaje que humanamente utilizamos, pero no puede aplicar para Dios claramente. Es decir, este es el rango de acción de Dios donde Él es totalmente soberano. Y después de ahí es parcialmente soberano. No, es que es Señor sobre todo. Hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. De nuevo, es el gran consuelo para nosotros de que nada escapa. El diablo mismo está sujeto a la voluntad de Dios. Todo el planeta está sujeto a la voluntad de Dios. Todo el ejército celestial está sujeto a la voluntad de Dios. Él es quien llama a las estrellas por su nombre. Nuestro Dios es soberano. Otra frase muy conocida, se me está olvidando el autor en este momento, pero no existe ni una sola Abraham Kuyper o Kuiper, sí. No hay un solo centímetro cuadrado en el universo en el que el Señor no pueda reclamar mío. De nuevo, aun si una sola molécula, un solo átomo, una sola bacteria insignificante de las que le puede matar a usted estuviera fuera de la soberanía de Dios, Dios no sería soberano. Es que vean, nosotros nos puede matar una ameba que no vemos, pero Dios nada lo toma por sorpresa y nada hay que pueda contra Él, sino que todo hace su voluntad. ¿Para qué bases tenemos? En el autor que tenemos en el material base, él da 4 razones. Yo, siendo realista, vamos a ver 2. Las 2 primeras: ¿qué fundamentos tenemos nosotros para ver en las Escrituras que Dios es soberano? Las razones que él da son, primero, por 2 atributos divinos específicos: la omnisciencia y la omnipotencia. En segundo lugar, da la voluntad inmutable de Dios. En tercer lugar, y relacionado con ello, que la realidad es producto de los decretos divinos. Y finalmente, que Dios es dueño de todo y por tanto lo controla. Entonces, en primer lugar, él dice: los atributos de Dios mismos nos muestran que Él tiene que ser soberano, porque si no fuera así, esos atributos no podrían ser verdad. Particularmente, él destaca la omnisciencia y la omnipotencia. ¿Qué entendemos nosotros por la omnisciencia de Dios? Que todo lo sabe, todo conocimiento. No hay quien enseñe a Dios. Dice Hechos, busquemos Hechos 15, 18. Esto es una cita del Antiguo Testamento, pero se da en un contexto particular. Por la controversia de que se habían introducido unos judaizantes, ¿verdad?, que estaban diciéndole a los gentiles que se tenían que circuncidar. Leemos lo siguiente entonces en Hechos 15, 18. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Esa es una cita de Amós, ¿verdad? 9, 11 y 12. Y esto vemos que se está citando para decir que lo que estaba ocurriendo de que los gentiles tuvieran la misma salvación que los judíos, ya el Señor lo había anunciado de antemano. O sea, esto está diciendo, ¿verdad?, la iglesia en ese momento no es algo nuevo. Ya el Señor lo ha anunciado. ¿Y quién es el Señor que lo ha anunciado? El Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Por qué la omnisciencia está relacionada con la soberanía? Bueno, porque ¿qué tendríamos que decir nosotros si ocurriera algo que Dios no supiera? Es que no podría ser. O sea, si Él todo lo sabe, no habría un evento que ocurriera que Él no pudiera saber. Si ocurre algo que Él no sabía, es entonces porque hubo algo que no pudo controlar. Pero precisamente porque Dios es soberano, no solamente sabe todas las cosas, sino que ocurre todo lo que precisamente Él ha determinado.
Siempre lo vas a ver porque se está llevando a cabo su voluntad. Apocalipsis 19:6 dice que el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. De nuevo, Dios no podría ser omnipotente, no podría ser el Todopoderoso si ocurriera algo que Él no pudiera controlar. Aquí no hablamos, ¿verdad?, de los argumentos ilógicos que a veces el mundo saca en su ignorancia porque no tienen esa luz del Evangelio. ¿Podría ser Dios una piedra tan pesada que no podría levantar?, ¿verdad? No son ese tipo de razonamientos absurdos, porque eso no tiene lógica alguna. Pero todo lo que ocurre, Dios está en control de ello. Él es el omnipotente. Precisamente, no solamente sabe lo que va a ocurrir, sino que tiene el poder para que así se lleve a cabo. Nosotros podemos, de nuevo, para simplemente empezar a caer en cuenta de la distancia tan grande que nos separa con Dios, que nosotros podemos tener, por decir algo, podemos tener una receta para preparar algo. Usted dice, bueno, si mezclo estos ingredientes y los pongo en el horno por tanto tiempo, o si los pongo al fuego por tantos minutos, en buena teoría debería quedarme el mismo plato que vi que presentaron en ese programa de cocina. ¿Siempre nos queda como lo presentan ahí? No. ¿Por qué? Porque aunque tenía el conocimiento de lo que debía ocurrir, bueno, mezclo A, B, C y D por tanto tiempo, eso es lo que debería pasar, no estuve en control de muchos otros factores. De que se calentó un poco más, o de que algo estaba congelado por más tiempo de lo que tenía que estar, o me excedí y simplemente todo no salió como tenía que salir. Ejemplo burdo que estoy dando, pero simplemente para que nosotros caigamos en cuenta, Dios es soberano y por lo tanto Él es omnisciente y es omnipotente. Si no, no pudiera ser así. De hecho, considerar estos atributos de Dios también llevan a otro de los argumentos más comunes que quizás algunos han escuchado en esa paradoja de Epicuro, que dicen, bueno, existe el mal y Dios es bondadoso y es omnipotente, todopoderoso. ¿Existe el mal? Sí. ¿Es Dios bueno? Sí. Entonces, ¿por qué existe el mal? Bueno, es o porque Dios lo permite, entonces no es bueno, o Dios no lo quiere pero no lo puede quitar, por lo tanto no es todopoderoso. Ese es se lo puede encontrar ahí por todos lados, y ya muchos creen que tienen el argumento ahora sí cristiano. Explíqueme eso. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Él sigue siendo Dios. Y cuando uno abre las Escrituras, uno entiende que el mal ciertamente entró al mundo por decreto divino, pero no tomó a Dios por sorpresa. En todo momento estuvo en control de la situación. Lo que nosotros debemos responder a ello es que el mal entró porque Dios así lo permitió, que Él no es autor del mal, como también aclara la confesión y la Escritura misma. Pero no solo eso, sabemos que el mismo Dios que permitió la entrada del pecado y del mal también ha prometido que le pondrá fin. ¿Existe el mal? Sí, pero no para siempre. Dios es bueno y es todopoderoso, y Él ha provisto una solución al problema del mal y del pecado. En segundo lugar, el fundamento lo tenemos también en esa voluntad inmutable de Dios. Hay muchas formas o descripciones que a veces tenemos para la voluntad de Dios, ¿verdad? La voluntad revelada y la voluntad secreta, como nos explica Deuteronomio 29:29. Pero también podemos hablar de los mandamientos de Dios en la voluntad que Él ha expresado en sus mandamientos y la voluntad de Dios en sus propósitos. Y claramente es la voluntad de Dios en los mandamientos que ha expresado
¿Cuál es el carácter de Él? No robarás, no mentirás. Dios es un Dios santo, Dios aborrece el pecado, Dios nos dice cómo debemos vivir. Pero ahora viene la pregunta, ¿quebrantamos nosotros esos mandamientos? Sí, muchas veces. ¿Por qué es eso así? Bueno, porque en esta misma soberanía de Dios y su voluntad, Él permite que estos mandamientos sean quebrantados. Pero como explica el autor, sería muy diferente que Dios dijera, por ejemplo, ahí está ese árbol y yo digo que no lo cortes. Y viene el hombre y lo corta. ¿Por qué pudo ocurrir eso? Bueno, porque Dios así lo ha permitido. Pero otra cosa distinta sería que Él soberanamente decretara, usted no cortará ese árbol y simplemente no lo va a poder cortar. Y ahí sí, no importa cuánto se empeñe el hombre, no podrá hacer nada contra él. Como dice el autor, no existiría en la tierra fuerza suficiente, ni un hombre ni el diablo, para que pudiera cortar ese árbol. Dios lo impediría. Entonces, esa voluntad de Dios en sus decretos es inmutable. Lo que Dios ya determinó en ese consejo de la eternidad, así será. Y tenemos muchos pasajes que lo enseñan. Por ejemplo, Isaías 46:10. Veamos el 9, porque veamos cómo Dios en efecto habla de Él como el único. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, Isaías 46. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré, y vean nuevamente la expresión que encontramos, y haré todo lo que quiero. Mi consejo permanecerá. Esta es la voluntad inmutable de Dios, no cambia. Lo que Él ha decretado, eso será. Y sin embargo, nosotros no somos fatalistas. Nosotros no vemos esta realidad de las Escrituras para simplemente decir, no importa lo que yo haga, ya de por sí se va a hacer lo que Dios ha dicho que... Porque esa misma voluntad decretada de Dios nos manda a buscarle a Él, a confiar en Él, a orar en Él, a arrepentirnos de nuestros pecados. Él es muy claro. Y aún así, a pesar de esta misma relación de este Dios trascendente, infinito, eterno, que ha dicho todo lo que ha de ser desde tiempos antiguos, desde antes de la creación del mundo, ya Dios había decretado todas las cosas. Él se ha revelado en las Escrituras para darse a conocer y para que por el Hijo, por el Señor Jesucristo, podamos tener una relación con Él. Pero su consejo es inmutable. Dice Hebreos 6, 17 y 18, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, tengamos, dice más adelante, que un fortísimo consuelo. Y el conocido pasaje de Daniel 4:35, ¿verdad? Nabucodonosor hablando. Vamos a buscarlo. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Esa fue la conclusión de Nabucodonosor. Pero, ¿qué pasó para que este hombre llegara a reconocer esto? No quiero excederme mucho en el tiempo, pero lo sabemos, ¿verdad? Primero se le revela de que su reino no será para siempre, y lo primero que hace es edificar toda la estatua de oro.
Él era solo la cabeza. No me gustó. Toda la estatua de oro. Y que la adoren. A ser reducido como una bestia que comía hierba en el campo. Y saben que es algo que hace muchos años, cuando el pastor explicaba este pasaje, es digno de considerar. Ese hombre estuvo como un animal, ¿verdad? Por el periodo de tiempo que se le anunció. Y cuando le fue devuelta la razón, también le fue devuelto el trono. O sea, vemos la soberanía de Dios también en ello. O sea, ¿quién le daría el trono a quien anduvo en el campo como una bestia salvaje? Pero se le devuelve la razón y se le devuelve el trono, tal y como el Señor le dijo. Por eso Nabucodonosor tiene que decir, no, es que no hay nadie quien detenga su mano. Vean el versículo 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es siempre eterno, y su reino por todas las edades. Y vean lo que dice el 36. Y en el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Pero ahora es con otra perspectiva. Ahora Nabucodonosor podía decir que todo esto que le estaba aconteciendo, de que se le devolviera el reino y tuviera ahora una mayor majestad, era porque así el Dios soberano lo había querido. Quiero que finalicemos esta noche considerando qué cambio ha ocurrido realmente en nuestras vidas al entender cada vez de una mejor manera la soberanía de Dios. Como les decía, esas palabras de Pratt me han dejado pensando bastante. Que la vida de oración de muchos de los que decimos ser calvinistas y reformados es más pobre ahora de lo que era antes de conocer la soberanía de Dios. ¿Cómo estamos respondiendo ante las dificultades que entendemos nosotros que Dios permite en nuestras vidas? ¿Estamos nosotros pecando de mucho afán por lo que será mañana? ¿De qué será de mi vida? ¿De las decisiones que tengo que tomar? ¿Qué cambia en la práctica el saber que Dios reina? Quiera el Señor guardarnos de simplemente un conocimiento frío e intelectual de poder decir, sí, Dios es soberano, cubre todo lo que ha dicho, la Escritura así lo enseña en muchos pasajes, no puedo rebatirlo. O está realmente en nuestro ser cada vez descansando más y más en que mi Dios reina, y por eso es digno de toda mi confianza, y por eso me puedo entregar a Él sin reservas, porque sé que todo lo que ocurra en mi vida será siempre su buena y santa voluntad para todos los que lo aman. Oremos.